parrilla, más lindo estaba para navegar, pero bueno, salvo los que están en Mar del Plata, pudieron salir. Es un honor recibirlo a Martín Pacciani acá y a Javier Brizuela, que son dos navegantes que hicieron esa epopeya de ir a las Malvinas. Así que bueno, en esta charla de cara al río es un honor recibirlos a todos, tanto a los disertantes como a los participantes, y ya estamos prestos a soltar amarras, así que Martín, cuando usted quiera puede arrancar. Ustedes pueden ir en el chat, ahora seguramente Luquitas, que es socio del club, Lucas Vico, que está operando el recurso, va a cerrar los micrófonos de todos, y ustedes pueden en el chat ir poniendo las preguntas. Y si no, las hacen al final, que vamos a volver a abrir los micrófonos de todos. Así que, gente, buena singladura esta tarde. Y un abrazo a todos y arrancamos, Martín, cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, especialmente un agradecimiento al club de Veleros Barlento, y a vos, Alberto, por esta invitación. Realmente me siento muy, muy agradecido, y aparte, bueno, es un placer que estamos de compañeros, prácticamente de vecinos del club. Así que, bueno, vamos a charlar un poquito. Les voy a ir contando cómo fue este viaje que hicimos, en qué consistió. También está acá con nosotros quien fue, y para mí, bueno, por supuesto, siempre sigue siendo el capitán de la expedición o del viaje, Javier Brizuela. Está con nosotros también, acompañándonos en la charla, y seguramente podrá darle algún dato técnico más sobre el barco y la preparación de lo que se hace, lógicamente. Así que, bien. El Patagón es un velero, bueno, un Tritón 28, un barco de serie, un barco muy popular en el río, construido por el astillero por Hugo Moro. El Patagón, bueno, ahora se lo va a comentar seguramente un poco mejor Javier, como no tuvo gran preparación, o sea, sí se lo preparó, pero no difiere mucho de cualquier velero de los tritones que andan navegando en el río. Javier, si querés contar un poquito esta parte sobre la preparación del barco. Martín, primero sí, agradecerte que me llamaras para sumarme a la charla y contar un poquito la historia del Patagón y por qué el viaje a Malvinas. En realidad, esto comenzó alentado por Carlos Xavier Forrus con su regata patagónica, que tanto esfuerzo le puso en los años 86-87. El nombre Patagón no es caprichoso, y cuando yo hice construir el Tritón 28, lo hice en función del bolsillo que uno tenía en aquel entonces, lo que entendía que podía ser lo más robusto para viajar hacia los mares del sur. Y de ahí es que viene el nombre Patagón. Al barco se le hicieron, sí, algunas cositas distintas. Se lo reforzó en un principio en lo que es toda la parte de las jarcias fijas. O ven que está ahí, estaban sobredimensionados. Se le planteó una segunda landa en popa, desplazada un poquito hacia estribor, para ser usada en el caso de necesitar un timón de fortuna que necesitamos y que yo también necesité el año anterior, el viaje que hicimos como parte de la segunda regata patagónica, donde rompimos 3 timones. Y en esas 3 oportunidades utilizamos el timón de fortuna.
Para Malvinas en sí, o sea, habiendo terminado la peripecia del año 87, el puerto de Seado, y regresando de Seado a Buenos Aires, uno se vino tan entusiasmado de los mares del sur y pensar que era posible ir con un barco de 28 pies a esas latitudes, que al regresar empecé a pensar en el proyecto Malvinas, ya en abril del año 88. Y parte de eso fue en función de la experiencia que habíamos tenido en ese primer viaje, hacer algunos refuerzos al barco, entre ellos la parte del timón. El barco se le colocó el tritón originalmente, tiene un timón colgante, y sí, ya había versiones de que era un poquito débil de timón. Entonces le construimos con ayuda del astillero un skate que lo hicimos, bueno, se lo enfibró al casco. En ese skate se puso un tintero y se hizo un timón que a mitad del recorrido del timón llevase un tintero que después pudiera calzar a ese raje, buscando que no se torciese, lo hemos experimentado, la mecha del timón a la salida de la linera. Y ese timón a la vez se lo rellenó en aquel momento de poliuretano. Como contará Martín más adelante, esos esfuerzos no fueron suficientes. Yo estos días, y después de este comentario le voy a hacer ver la palabra a Martín para que siga con el relato, he participado en distintas reuniones como estas, y de navegantes que han hecho cosas muy extraordinarias en los últimos días, y la gran diferencia que encuentro en lo que hicimos nosotros hace 30 años atrás, nosotros no teníamos BLU, era algo muy costoso, un poco inalcanzable para un velerista del Río de la Plata, más el riesgo de un alto consumo de baterías. Por supuesto, no existía el GPS, claro. Y antes del año previo, con Martín y con Tony López nos dedicamos a reforzar, yo era piloto de yates, a reforzar nuestros conocimientos de navegación astronómica, y un poquito se utilizó. Y otra cosa de la cual no contábamos, y ayer escuchaba una charla justamente de gente que ha ido a la Antártida con el Galileo, que hablaban que ellos bajaban por su celular vía Wi-Fi satelital los pronósticos meteorológicos. Nosotros íbamos a prefectura, nos decían más o menos cómo estaba el tema y zarpábamos. Pero bueno. Bueno, Javier, le voy a preguntar ahora un poquito a Martín para que nos cuente un poco cómo se conformó la tripulación. Después iban surgiendo algunas preguntas, porque la primera fue esa, justamente, cómo era el barco y cómo estaba preparado, y ya nos contaste un poquito. Bien. Martín, ¿cómo surgió el tema de cómo se armó la tripulación? Contanos un poco, a ver si la memoria no te falla. Bueno, no, si la memoria no me falla. Bueno, realmente la tripulación inicial, los que zarpamos de San Fernando, ese día 2 de enero del año 89, fuimos 3 tripulantes, los 3 que están en esta foto, Javier Brizuela, Tony López, que hoy se encuentra navegando en otras aguas que no están en esta dimensión, y bueno, y después yo, por supuesto, fuimos los 3 que hicimos la primera pierna hacia Mar del Plata. Mar del Plata siempre es una escala obligada, a mí por lo menos es un puerto que me gusta mucho, uno siempre allá encuentra gente amigable, posibilidad de hacer reabastecimiento, y allí en Mar del Plata embarcamos 2 tripulantes, estuvimos unos 4 o 5 días haciendo todo este tipo de tratamiento,
y esperando el buen tiempo para zarpar, y allí embarcamos 2 tripulantes, Lucio Eira, amigo de Javier, y un señor, un veterano que se embarcó con nosotros, ansioso de hacer el viaje. Alemán de Gallardo, que está también. Carlos Alemán de Gallardo, que también está en otros mares hace tiempo. También, me imagino, sí. Bueno, el viaje, acá en esta diapo, está marcado el viaje que hicimos. Bueno, lógicamente, nosotros, de acuerdo a lo que comentaba Javier al principio de la charla, nuestros elementos de navegación consistían básicamente en una ecosonda, una corredera, un sextante, las tablas de navegación, y ninguno realmente teníamos gran experiencia en navegación astronómica. Entonces decidimos que lo mejor era hacer, en vez de hacer una derrota directa a Deseado, hacer una ruta que nos acerque un poco más a Península de Valdés, de manera que si había errores en la navegación, bueno, en algún momento nos íbamos a chocar la costa y íbamos a poder terminar de posicionarnos por navegación a vista de costa, ¿no es cierto? De allí que, bueno, nos fuimos acercando a Península de Valdés en el primer tramo de navegación. Fuimos constatando durante el viaje, a medida que cruzamos con otras embarcaciones, que realmente nuestra navegación era brillante, realmente veníamos muy bien posicionados, los errores de navegación eran pocos, y así nos fuimos acercando y llegamos realmente a bastante cerca del extremo sur de Península de Valdés, y luego allí cambiamos el rumbo hacia Puerto Deseado. Este tramo de la navegación, bueno, acá está cómo estaba conformada la tripulación, ¿no es cierto? En este primer tramo íbamos los que mencioné recién, hasta la primera pierna hasta Puerto Deseado, ¿no? La navegación fue una navegación muy linda, realmente tuvimos unos días maravillosos. A los mediodías generalmente se calmaba el viento y aprovechábamos para darnos unos chapuzones de mar, aún hasta la altura de Península de Valdés llegábamos a darnos baños al mediodía en el mar. Así que el barquito del Patagón navegaba muy lindo, con singladuras de más de 100 millas casi todos los días. Veníamos fantástico. Por supuesto, la vida a bordo era muy amena, muy agradable. Tony estaba muy interesado se mostraba muy entusiasta con el tema de la cocina. Muy bien, descansamos bien. Martín, perdón, Martín. De calefacción. Martín. No Martín. ¿Me escuchás, Martín? Esa cocinita que ven ustedes ahí, mientras nos estaba cocinando, agarrados unos alambres, sí, corta un poquito. Se corta, escúchame, corta el video. Corta el video, Martín. ¿Aló? Sí, se corta, Martín. ¿Saco el video? Bueno, transmitilo vos, Aldo, entonces. Transmitilo vos desde ahí al video. Si no, querés, Alberto, discúlpame. Lo que tienen que cerrar el video es el resto, Martín no. Bueno, cerremos los demás. Hacemos todos los que tenemos el video y el audio abierto. Él no. Bueno, cerremos todos el video, a ver si lo ayudamos a Martín. A ver si ahora. Estoy transmitiendo desde el campo, ¿no? Estoy acá. Pero bueno, ahí tenemos conexión. Ahí salió el video, estamos en pantalla de vuelta. Sí, estás compartiendo bien. El tema es el audio, entonces, Martín. Les contaba un poquito cómo venía el tema de la vida a bordo. Realmente
cuando uno navega de crucero, a mí muchas veces la gente me pregunta, y no tenían frío, y qué sé yo, y la verdad que uno se cuida mucho, nos protegemos del frío, estamos abrigaditos, comemos bien. Bueno, acá estábamos haciendo la navegación, ahí está Tony con el sextante, y así fue transcurriendo los primeros días de navegación. Llevamos un piloto automático de caña que trabajaba bastante, sobre todo en las guardias de la noche. Qué lindo tener 21 años. Yo era el tripulante más joven de la tripulación en aquel viaje. Bueno, y acá estamos. Habíamos completado gran parte de la travesía, ya estábamos muy cerquita de nuestro primer puerto de destino, Puerto Deseado. Este faro tan bonito, tan impactante sobre estos escollos es Cabo Blanco. Fue muy emocionante pasar cerca de esto que es el extremo sur del Golfo San Jorge. Parecía como que ya estaba hecho, como que ya estábamos ahí. Fue motivo de festejos. Y cuando todo parece que ya está y que ya llegamos y solamente estábamos a unas poquitas millas de Deseado, tuvimos el peor temporal de todo el viaje, donde no sabemos bien cuánto viento hubo, porque el anemómetro del barco creo que medía hasta 55 o 60 nudos y había hecho tope. Así que bueno, de todos modos, el viento venía del oeste, estamos bastante cerca de la costa, y se decidió capear a máquina, a palo seco, y así transcurrimos algunas horas hasta que cayó la noche, el viento aflojó, y bueno, manejándonos con navegación a vista de costa, siguiendo las enfilaciones, y con una pericia admirable de Javier, entramos en la ría de Deseado de noche y anclamos frente a Puerto Deseado, en un lugar donde yo me sorprendí realmente, porque cuando entramos, obviamente se ve que la marea estaba alta, y a la mañana cuando amaneció y nos despertamos, la marea estaba baja y estaba el Patagón anclado en una pequeña, llamémosle, como bahía, y todo alrededor eran piedras, o sea que haber errado de noche la posición donde tiramos el ancla solamente en 100 metros hubiese significado haber amanecido arriba de las piedras, ¿no? Pero bueno, evidentemente veníamos bien. Bueno, en esta foto, en alguna de las excursiones que hicimos por la ría, nuestra estadía en Deseado, allí en Puerto Deseado desembarcó el pescador que vemos acá, Lucio, y desembarcó también Carlos Alemán de Gallardo, y embarcaron allí los otros dos tripulantes que completarían el resto del viaje. Embarcó el vasquito Santiago Isa, que bueno, tampoco y está más con nosotros, y embarcó otro amigo, Ariel Pérez, que fuimos los que, bueno, finalmente completamos el viaje. Bueno, la estadía de Deseado, por supuesto, fue muy linda. Allí estuvimos algunos días, forjamos algunas amistades, nos divertimos bastante, preparamos el barco, y bueno, nos encontramos un poquito con la sorpresa de que al llegar allí, la prefectura ya estaba enterada de nuestro viaje, y bueno, a pesar de que era en absoluto secreto, nuestro viaje no debía ser público, nadie debía enterarse, porque estaba prohibido ir a las Malvinas.
existía la zona de exclusión, con esas 150 millas en torno al Golfo San Jorge, al Estrecho San Carlos, y no se podía ingresar de ninguna manera a esa zona, entonces nuestro viaje debía permanecer en secreto. De todas maneras, el prefecto de Deseado nos dijo que desde sus posibilidades iba a tratar de estar a bordo del Patagón y cooperar en lo que pueda. Y yo creo que, bueno, más adelante hubo realmente algo que nos ayudó. Cuando zarpamos de Puerto Deseado, acá está la tripulación, en la ría de Deseado, ya próximos a zampar, y cuando zarpamos de Puerto Deseado, yo creo que ya no solo el prefecto sabía de nuestra travesía, sino que se había enterado todo el pueblo. Bueno, me moviliza recordar en ese momento cómo todas las embarcaciones del puerto nos despedían con sus sirenas. Que te acerquen un vasito de agua, Martín. Vasito de agua. Sí. Yo te dije que esta vez. Bueno, bien, ahí estamos, luego de un par de días de navegación, habiendo dejado Deseado, entramos en la zona de exclusión. Tony se puso el casco, por si venía algún ataque aéreo o algo por el estilo. Pero bueno, no pasó nada. La navegación seguía siendo bastante amigable. Y venía la ansiedad, ¿no? La ansiedad de estar acercándonos a las islas, de ver qué pasaba. Martín, describí quiénes son los que están en la imagen. Dale, ya sabemos que el que tiene el casco es Tony. El que tiene el casco es Tony. Al lado de Tony, a su derecha, está el vasquito Santiago Isa. Parado. Estoy yo al timón, y el de gorrita es Ariel Pérez. Obviamente la foto la tomó Javier. Perfecto. Bien. Por supuesto, haciendo honor al himno, que también empieza con la estrofa "Tras su manto de neblina", a medida que nos acercamos a las islas, no veíamos nada. Estaban tapadas de niebla. La última posición que traíamos era del día anterior, veníamos haciendo navegación de estima, y bueno, teníamos una preocupación, que era saber dónde estábamos, por supuesto. Si estábamos por la línea azul, estaba todo bien. Si estábamos un poquito más hacia el oeste, nos estaríamos dirigiendo a una punta que se llama Cabo Leal, y despide unas restingas con una roca peligrosa, que es la roca Veleros, y teníamos miedo de llevarnos puesto eso, porque de golpe aflora del agua un pináculo gigante. Entonces allí hubo que manejar alguna estrategia para ver realmente si estábamos acá, si estábamos en la ruta, o si bien nos estábamos pasando de largo. Allí se me ocurrió utilizar... Martín, sí, te paro un poquitito acá antes de que lleguemos a Malvinas. Hay una pregunta de Andrés Omodí que dice que cuentes un poquito más cómo fue el apoyo para salir de Deseado, y entre paréntesis, el delito ya prescribió. A ver, ¿cuál fue el delito? Bueno, el apoyo... Yo ahora les voy a comentar lo que es para mí mi punto de vista sobre el accionar de la prefectura de Deseado, ¿no? Pero cuando llegamos a entregar el rol en Deseado, el prefecto nos dijo, bueno, sí, ustedes son los del Patagón, ustedes son los que van a dar la nota. Así fue como nos dijeron. Y bueno, nada. Ahora un poquito más adelante les voy a contar qué es lo que a mi entender, y pienso que Javier está de acuerdo, cómo fue que de alguna forma la prefectura de Deseado nos dio una mano, ¿no? Bueno, te cuento, Martín, que te están escuchando desde México, José Luis Soco, y saludan a todos, desde Valle Bravo, Estado de México. Bueno. Avante, lindo, capitán, siga. Bueno, genial. Bien. Entonces aquí, acercándonos a Malvinas, se me ocurre
poner en práctica un viejo sistema que los antiguos navegantes lo conocen muy bien. Llevábamos a bordo una radio Spica y veníamos de Puerto Argentino, la radio de Malvinas, la AM. Entonces, mediante el sistema empezamos a tomar marcaciones. Ustedes saben que girando las radios, en el momento que la señal desaparece, es porque la radio está, digamos, de canto hacia donde provenía la señal. Entonces, de esa forma, pudimos determinar que estábamos a un azimut, o habíamos tomado una marcación de 200 grados a recuerdo, lo tengo todavía registrado en mi libro de mi diario de navegación, a Puerto Argentino, o sea que eso nos terminó de ratificar que veníamos perfecto, que realmente la ruta estaba donde debíamos estar. Entonces consideramos que había que seguir el rumbo. La ecosonda empezó a marcar, claro, en estas aguas cuando la ecosonda empieza a marcar, capaz que uno está a 2 o 3 millas de la costa, perdón, un poco más, a 10 o 15 millas de la costa, porque las costas son muy abruptas. La ecosonda marcaba 80, 90 metros, y decidimos montarnos en la isobata de 50 metros para hacer con rumbo hacia el este. Esto era en plena niebla, sabiendo que íbamos a tornear la isla. Bueno, por allí empezó a aclarar un poquito la niebla y empezamos a divisar con la punta este de la isla, que se llama Punta Voluntario, y ya estábamos muy cerquita. Ya a bordo era una fiesta, realmente. Empezamos a festejar nuestra proximidad con nuestro destino, y venía timoneando yo. No había aflojado un poco el viento y decidimos soltar un rizo, que veníamos con la vela rizada, siempre se navegaba con poco paño, y de repente quedé sin timón. El timón no respondía, el timón dejó de funcionar. Bueno, por supuesto, de acuerdo a lo que contó Javier al principio, estábamos preparados, llevábamos un timón de fortuna, habíamos perdido la pala, así que rápidamente en un operativo en Zafarrancho, en 10-15 minutos estaba colocado el timón de fortuna, muy fácil, la forma realmente que se ponía, con un timón externo, con un pasador y un par de tinteros que ya estaban puestos en el casco, y allí seguimos nuestra navegación. A todo esto, nuestro capi, con la radio en mano, y el único que hacía a bordo que realmente tenía una locución perfecta en inglés, hizo enlace con Puerto Argentino, y allí hubo una situación de cambios de operadores. Al principio una operadora de rutina nos pregunta, bueno, barco, nacionalidad, de dónde viene, where are you from, what is your flag, qué sé yo, bueno, de Argentina, bandera argentina, nuestra respuesta, bueno, esperen instrucciones, ya lo vamos, bueno, y así, cuando nos estamos acercando, toma la radio, evidentemente, alguien de mayor jerarquía, porque no entendía muy bien cómo un barco de bandera argentina y tripulación argentina podía estar ingresando al puerto. Entonces, nos dan instrucciones, nos van diciendo, bueno, cuando se vayan acercando, allí nos íbamos nosotros ya entrando en esta bahía, que se llama Bahía Busac. Habíamos divisado ya perfectamente el faro San Felipe, que está en este extremo, y allí, a medida que nos íbamos acercando, nos iban dando instrucciones. Nosotros le preguntábamos si podíamos ir al muelle, allí, y bueno, realmente fueron bastante determinantes, y nos dijeron, no, cuando ingresen van a encontrar una boya de amarre, y van a tener que tomarse de esa boya. Esa boya estaba ubicada más o menos allí donde está esa cruz, esa estrellita. Estamos frente a Puerto Argentino, teníamos una vista muy clarita de la ciudad, de la población, de la capilla, esa tan típica de las fotos de Malvinas, con esa escultura con huesos de ballena. Eso lo veíamos desde el barco, veíamos el tránsito de las embarcaciones, y a poquito tiempo de que tomamos amarra, se acercaron a bordo
gente de personal de aduana, de la administración de puertos, de Malvinas, empezaron a hacernos algunas preguntas de rutina. Como pueden ver en la foto, siempre llevamos la bandera argentina puesta, no se hizo en ningún momento pabellón de cortesía, no teníamos pasaportes, llevábamos DNI o cédula de identidad, llevamos las cámaras de fotos, incluso esta cámara con la que se tomaron esta foto tenía un tele bastante importante. Bueno, así como subió la gente a bordo a hacer preguntas, le ofrecimos que miren el barco, que no había ningún problema. Solo nos tomaron nota de nuestro documento, preguntaron si necesitábamos algo. A esta altura del viaje, la verdad que de provisiones estábamos bastante bien, solamente había intención de reponer agua y en lo posible combustible. Y les comentamos de la avería de timón. Lógicamente habíamos entrado con timón de fortuna, así que su visita consistió en eso. Dejaron la cámara, no se llevaron nada, solamente no nos permitieron desembarcar a pesar de nuestra insistencia de bajar para buscar algún souvenir. No se nos dejó hacer el desembarco y se retiraron. Nosotros, por supuesto, quedamos festejando a bordo, disfrutando de este lugar tan especial para nosotros, por supuesto. Tomaron amarre en ese bollón que se observa. Sí, tomamos amarra, se observa que con muchos cabos. En el momento que amarramos, además, había mucho más viento, había como 35 nudos, y quisimos realmente quedarnos bien amarrados. Así que quedaron al borneo, estaban al borneo. Y quedamos al borneo, exactamente. Al borneo, imposibilitados de bajar a tierra. No teníamos bote auxiliar, sí. Estaba desarmado, pero estaba guardado adentro. De hecho, lo habíamos usado, el bote auxiliar, para desembarcar en Puerto Deseado. No tenía motor, era un bote que lo usábamos a remo. Bueno, de acá, al rato, vuelve la lancha. Esta es la gente de personal del puerto. No sé cuál de los dos sería el administrador del puerto. Creo que de la derecha, creo que era el de la aduana. Y trajeron un buzo. El buzo se sumergió, sacó la pala del timón roto, ¿no es cierto? Y se lo llevaron. Nosotros quedamos allí el resto de la tarde. Por supuesto, esto fue al día siguiente. Aprovechamos para darnos una refrescadita, un baño, siempre con buena onda, pasándola bien. Ahí tienen el barbijo puesto, muy bien. Bañito de agua dulce. Como sabíamos, claro, el tema era que sabíamos que nos iban a traer agua, entonces tiramos todo el agua dulce que quedaba, con el barbijo puesto, sí. Bueno, en la mañana siguiente, tempranito, vuelve a aparecer la lancha de puerto, con prácticamente la misma tripulación, con el buzo, y con él nos trajeron varios litros de combustible, muchos, no sé cuánto, pero por lo menos 50 o más litros de combustible, un bidón grande, y nos trajeron 2 bidones de agua tan grandes que ni siquiera prácticamente había lugar para guardarlos adentro del barco. Vino el buzo con el timón reparado, se sumergió, colocó el timón, le hicieron una reparación soldaron una chapa muy precaria, pero bueno, pero iba a funcionar bien. Mejor tal vez que el de Fortuna. Y nos leyeron el pronóstico. Nos dijeron, bueno, el pronóstico da viento, bueno, no me acuerdo de qué dirección ahora, van a tener los 2 siguientes días de buen tiempo, tienen 2 horas para abandonar el puerto. Así determinantes fueron, y nosotros insistimos, pero ¿cómo quisiéramos quedarnos? Por cábala estamos zarpando los martes, bueno, no, se tienen que ir. Así que empezamos el alistamiento para
emprender el regreso, el propósito había estado, lo habíamos conseguido, habíamos llegado a Puerto Argentino. Surgió la iniciativa de cantar el himno. A bordo llevábamos un cassette con canciones patrias, estaba entre ellas la Marcha de Malvinas y el himno. Así que, bueno, en un acto allí emotivo, cantamos nuestro himno y nos prestamos a zarpar. Allí el vasco, siempre de buen humor, el vasco Isa, con las islas de fondo. Y acá está la... Bueno, abrir la puerta del gato casi. Te perdimos, Martín. Esta ya está... ¿Cómo? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. sí. ¿Se escucha? ¿Se cortan? Sí. Bueno, acá estamos entonces ya preparándonos para zarpar con las últimas fotos que sacábamos en la isla. Allí se ven en proa los bidones con agua y combustible que nos habían dejado. Y así comenzamos a dejar el archipiélago. Te paro un poquito acá, Martín. Concretamente, sí. ¿Cuántas horas estuvieron allá? Bueno, estuvimos unas 26, 28 horas. Llegamos un día a la tarde, tipo 2, 3 de la tarde, y nos fuimos al día siguiente, también, después de que habíamos almorzado, yo qué sé, vinieron a darnos el parte que nos teníamos que ir, así que ahí ya estábamos haciendo prácticamente la zarpada, y nos escoltaron hasta la zona de exclusión, con una embarcación tipo guardacosta, una patrulla de pesca. Quiero mucho. Que dentro de todo, bueno, tuvieron que navegar a la velocidad nuestra, 5 o 6 nudos con este barco, que nos fueron escoltando hasta el fin de la zona de exclusión. La única ventaja que tuvo eso fue que estábamos relajados con el tema de la navegación, porque ellos nos iban pasando siempre la posición y asegurándose de que realmente nos alejemos del lugar. Bueno, a todo esto, y acá es donde viene la participación de la prefectura, cuando nosotros salimos de Puerto Deseado, lo único elemento que teníamos de comunicación era un VHF, y los 2 días en que nadie tenía novedades nuestras, entonces allí Prefectura de Deseado tuvo que mandar el radio declarando la embarcación en emergencia. Tal es así que este aviso no solamente circula por todo el país, sino que se enteran directamente de Inglaterra. Entonces, desde las islas se ven en la obligación de tener que reportar a los puertos argentinos que el velero Patagón había estado anclado en Malvinas y que se hallaba navegando de regreso sin novedad. Entonces acá nosotros escuchábamos las noticias, porque a bordo y en el mar la AM se propaga muy bien, y escuchábamos las radios de Mar del Plata, Radio Rivadavia, Radio de Buenos Aires. Sabíamos lo que pasaba, incluso hasta en cierta forma por ahí nos producía angustia, porque en principio las noticias de los diarios eran del barco desaparecido, y después cuando sale este cable desde Londres avisando que el barco estaba navegando de regreso, allí la noticia se vuelca para otro lado. O sea, la prensa estalló con la noticia de que el velero Patagón había estado en las Malvinas y que estaba navegando de regreso. La prensa necesitaba información, necesitaba noticias. Nosotros estábamos en el medio del mar, nadie sabía nada de nosotros, pero la noticia estallaba. Entonces,
Los únicos que podían aportar alguna noticia, alguna novedad, eran los tripulantes que habíamos desembarcado en Deseado, Lucio y Carlos. Entonces las primeras fotos y las primeras cosas que salieron en los diarios fueron las fotos que ellos le entregaron. Y allí a mí me gusta contar una anécdota un poco graciosa, porque una de las pocas fotos grupales que teníamos de la tripulación era justamente las que estábamos nadando frente a Península de Valdés, y como vieron las fotos, eran bastante nudistas a bordo. Entonces las fotos estábamos todos desnudos. Y las fotos salieron en el diario El Atlántico, por ejemplo, de Mar del Plata, donde el Photoshop de la época era que nos habían pintado a todos con marcador indeleble negro unos slits. Entonces parece... fue muy gracioso. Esa foto yo la tengo guardada, atesorada en mi recuerdo. La foto del diario del Atlántico, todos con los slits negros encubierta, fue muy, muy divertido. La cuestión era que la prensa tenía esa necesidad, el pueblo tenía esa necesidad, ¿no? Habían sido 7 años de la guerra de Malvinas, y bueno, la gente quería saber más. Trago de agua, Martín, trago de agua. Vasito de agua. Vamos. Ahí. La prefectura sale a nuestro encuentro, empiezan a patrullar, bueno, siempre patrulla la prefectura, obviamente el litoral marítimo, y bueno, más o menos luego de 2 o 3 días de navegación, cuando estábamos a la altura del Golfo San Jorge, nos interceptó el guardacostas Thompson, primero por radio, por supuesto, hicimos enlace de radio. Ahí durante ese enlace de radio pudimos en primera instancia hablar con nuestros familiares vía sistema como era antes, Radio Pacheco, ¿no? O algo por el estilo, o sea, en realidad nos comunicábamos al guardacosta y ellos derivaban la conversación a nuestras casas. Y después empezó la ronda de periodistas, ¿no? Periodistas, todos hablaban con Javier y nos hacían extensos reportajes, hasta que logramos finalmente acercarnos y dar con el guardacostas. Esa fue una vivencia muy, muy linda, cuando se acercó el guardacostas a nosotros, que navegábamos en línea recta, ¿no? De Malvinas a Mar del Plata, o sea que estábamos por fuera de la plataforma, muy lejos de la costa, donde, por supuesto, también tuvimos días de bastante mar, pero en general la navegación fue bastante bien. Acá en esta situación sí había soplado bastante, habíamos tenido viento y corríamos con una velita de proa, pero siempre de buen ánimo. Sí, hay algo que tengo un recuerdo muy, muy lindo de este viaje, es precisamente el espíritu de camaradería, de amistad, de ánimo, que hubo siempre en esa tripulación. Bueno, se fue el guardacostas y nosotros seguimos viaje, y hasta que finalmente, bueno, empezamos a acercarnos a Mar del Plata. Cuando estábamos llegando a Mar del Plata, entonces empezaron a acercar nuevamente cantidad de embarcaciones, de lanchas, algunos pesqueros que venían con periodistas, amigos marplatenses que se acercaban con sus barcos, y bueno, el puerto explotaba de gente. Tal es así que en el náutico Mar del Plata tuvieron que abrir el portón, los que conocen el náutico, porque si no la gente lo tiraba abajo. Y la gente invadió el náutico Mar del Plata, donde nosotros fuimos a tomar a manga. Acá está, esta es la escollera sur, la entrada al puerto de Mar del Plata. Allá está el San Salvador. Martín, vos tenés referencia, fue el primer velero
argentino que arrimó a Malvinas posterior a la guerra? Sí, posterior a la guerra sí. Antes había estado en Malvinas con veleros, había estado el Fortuna, y había estado Carlos von Rusch, un poco nuestro profe y mentor, junto también con Javier, que pertenecíamos en ese momento al Círculo de Navegantes. Y bueno, seguimos perteneciendo en realidad. Bueno, se me escapó cuál es la pregunta que me habías hecho. No, te pregunté si era el primer velero argentino que había recalado en Malvinas posterior a la guerra. Sí, von Rusch en el 70, eso te quería contar. Von Rusch creo que fue en el año 74 o 77, hicieron unas regatas de grumetes allá. Alberto, a ver, acá Javier quiere comentar algo. Sí, el Patagón fue el primer velero argentino que llegó navegando a las islas, el primer velero deportivo argentino. El Fortuna nunca llegó a Malvinas. Sí, Carlos von Rusch, una guía para nosotros, en su momento, en un programa que tenían con el Yoto Argentino, organizaba regatas con grumetes en el lago argentino, en Ushuaia, y también llevaron en un transporte de la Armada una serie de grumetes. Sí, conozco la anécdota. Invitaron a habitantes de las islas a participar de esas regatas. Gracias, Javier. Que todavía había comunicación de vuelos regulares y demás. Bueno. Perfecto, sigámoslo escuchando a Martín, que ahí ya se tomó un par de tragos de agua. Vamos, Martín, avanti. Bueno, acá estamos ya en Mar del Plata, obviamente se empiezan a acercar familiares, amigos, y bueno, toda esa fiesta que fue luego de haber cerrado el viaje, haber cumplido con lo que nos propusimos, con esta meta, y bueno, pero el viaje no terminó ahí en Mar del Plata. O sea, terminó, digamos, el viaje por mar, la travesía, pero después vendría toda una etapa donde el Patagón estuvo en algunos lugares y su tripulación estuvimos también viajando y dando algunas charlas. El prefecto de Mar del Plata tuvo la deferencia de asentar en el rol que el Patagón había hecho escala en las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Así que, si bien no teníamos ese sello de allá, pero sí en el puerto de Mar del Plata quedó asentada nuestra escala en Islas Malvinas. Déjame que te interrumpa un minuto respecto al rol, porque hubo... Dale, Javier, sí. Sí, no, porque hubo algunos que preguntaron, si volvés a la diapo del rol, hubo algunos que preguntaron cómo habíamos despachado ahí en el chat que estuve viendo. Sí. Y el rol, en realidad, cuando estábamos en Deseado, a mí me llama el prefecto y yo tengo 2 entrevistas con él en la cual me dice que había recibido informes de Cancillería que sabían que el Patagón iba a Malvinas y proponía hacernos desistir. Me propone que desistamos y me da 48 horas para que yo lo piense, y yo vuelvo y le digo que después del esfuerzo de un año que íbamos a hacerlo. Entonces yo acuerdo con él el rol y despachamos Mar del Plata y Escalas. Nosotros, tanto el barco como yo en mi condición de piloto, el barco tenía habilitación oceánica y yo brevé de piloto, y él no tenía una imposibilidad de retenernos. Quiero aclarar otra cosa muy interesante, que finalizado ese acto formal del rol, el prefecto me dice, bueno, yo ahora en lo personal y como argentino le deseo mucha suerte. Perfecto. Fantástico.
Bueno, finalmente el Patagón terminó en el Obelisco. Dentro de todas las travesías, bueno, el barco también estuvo allí en el Obelisco. Supongo que esta habrá sido, no sé bien cómo fue que llegó ahí, si fue por gestión, seguramente fue por gestión de Tony López, que siempre le gustaba meterse en todas estas cuestiones. La cuestión que, bueno, esto es para mí el cierre del viaje. Y bueno, si te parece, Alberto, si la gente quiere hacer preguntas... Yo te quiero hacer un par de preguntas. Ustedes fueron con una misión que era un homenaje, ¿no?, a los excombatientes, a nuestras Malvinas. ¿Ustedes tomaron contacto con alguna agrupación de excombatientes? ¿Llevaban algo escrito? ¿Llevaban algún elemento en el caso de que hubiesen desembarcado en Malvinas? Permitime que sea yo el que responda esto, Alberto. Sí, va para los dos, Javier, sí, sí. Sí, pero como este es un proyecto que nace un año antes, en el cual yo lo trabajé con otra gente, y después sobre el final de ese año Martín y Tony se unieron a la tripulación, algunos teníamos que trabajar en otras cosas. Nunca esto fue por mí pensado como un proyecto político, fue más por un proyecto quizás deportivo, quizás unido a la idea de Xavier Fonrouge de difundir la navegación hacia las costas patagónicas por veleros argentinos. Y mi idea fue era claro del efecto que podía crear el llegar a Malvinas, y como que eso fuera una apertura de cabeza a los veleros del Río de la Plata que podían recorrer la Patagonia Argentina. Nunca esto tuvo un cariz político con respecto al tema de la guerra o al tema de los veteranos, y como decía Martín al principio, tratamos de mantener esto en secreto, desde el comienzo, con mucha secreto por lo que pasaba en ese momento todavía en Argentina y la relación que había con Inglaterra. Por lo tanto, esto no se difundía fuera del grupo, y de hecho, como el prefecto Cancillería le avisa lo del Patagón, es algo que nunca sabré del todo, aunque tengo alguna idea. Está bien, perfecto, gracias, Javier. Bueno, abrimos los micrófonos para que la gente pregunte libremente. Nos está escuchando gente de Suiza, de Uruguay, de diferentes partes del mundo. Despertó mucha expectativa esta charla. Así que bueno. A ver, yo aprovecho ahí en el chat, preguntaban dónde está el Patagón. El Patagón está en Mar del Plata, lo sigo teniendo. Y como le comentaba Alberto y a Martín, antes que comenzara la charla, hoy a la tarde salí a tirar unos bordes en el Patagón, que ya tiene sus 32 años de vida. Perfecto. ¿Preguntas de los presentes? A ver. Sí, a ver, ¿se escucha? Sí, perfecto. No, quería saber si tienen idea por qué les había pasado el problema del timón, que se les había, si creo entender, se les había salido la cara de fibra de una de la pala. A ver, sí, yo te voy a comentar. Cuando yo me hago el Tritón tenía fama de ser un barco que rompía timones. El año anterior al viaje a Malvinas, hicimos un viaje que llegamos casi hasta la latitud de Puerto San Julián, y se rompieron 2 timones. Por distintas razones, y una de las cosas que yo hice, y que al principio expliqué en el preparativo del barco,
uno de los casos, el timón se había doblado, la mecha al salir de la limera estaba doblado unos 15 grados. Y en otra oportunidad, el timón se había, en el Golfo de San Jorge, se había descachado. Entonces, para reforzar el timón, lo que se hizo, y evidentemente no funcionó, fue, yo le puse al Tritón un sketch que tiene como aproximadamente unos 40 centímetros y toma el timón actual en un tintero, digamos, 40 centímetros más abajo. Esto evidentemente era un error de construcción del astillero. No sé cómo si ustedes saben cómo se hacían los timones. En realidad, los timones eran dos cachas, en las cuales de las cachas una sola estaba hecha firme a las costillas de adentro del timón. Y la otra se le envolvía después como una venda con fibra de vidrio. En el caso del tema de Malvinas, nosotros tuvimos una navegación muy linda desde Puerto Deseado a Malvinas. Debo reconocer que Martín, como era el más joven, era el único que agarraba el timón. El resto en las guardias ponía el automático y miraba, pero a Martín le gustaba llevar el timón. Pero sí tuvimos ondas muy grandes de mar, donde el barco se aceleraba mucho, producto de la pendiente de la ola, y eso lleva a que el barco tienda a irse a la orza, y es donde ahí uno fuerza el timón al editar la orzada, y eso debe haber generado una vibración. Al estar ya sobre las islas, en un momento dado ya nos habíamos comunicado con los ingleses y yo me siento en el balcón y miro el agua que ahí es muy transparente y veo de la parte del tintero hacia abajo las costillas dobladas y le faltaba una cacha. El timón que tiene hoy el Patagón es el que hice luego de regresar de Malvinas. El Patagón hizo otro viaje más hacia el sur y sigue utilizando este timón, en el cual, luego de pelearme mucho con el astillero, logré que me lo reforzaran todo lo que yo quería y evidentemente hoy sigue dando resultados. Pero el Tritón era un barco famoso por los problemas de timón y quizás la construcción que hacía el astillero del timón no estaba preparada para ese tipo de navegación. Acá un socio pregunta, Mario, si tuvieran que alistar el barco para ir a Malvinas hoy, ¿qué agregarían, qué cambiarían? Primero contrato otra tripulación porque yo a los 64 a cagarme de frío en el Patagón no vuelvo, pero eso es otra cosa. Mirá, desde el punto de vista del barco en sí, yo no haría demasiados cambios de lo que el Patagón tiene. El Patagón es un barco muy lento, pero es un barco de una robustez. Yo no sé si se acordará Martín, pero en el viaje, cuando cruzamos el San Jorge, esa noche teníamos unas olas muy altas donde el barco caía de la ola. Y yo les puedo asegurar que uno veía el casco flexionarse, y en el caso del Tritón es un barco que el palo está apoyado sobre un pie de amigo, no es pasante, y se sentía el ruidito de la diferencia cuando el palo caía sobre la carlinga en ese tipo de olas. Ahora, el Patagón tiene 3 viajes realizados a latitudes de 50 grados y quizás no en el viaje a Malvinas, que fue muy bueno con todos nosotros. Tuvimos 2 temporales en el último viaje y en el primer viaje, que el barco se lo soportó muy bien. Hay un tema acá que yo creo que es importante y lo que uno ve en estos días, o sea, en aquella época no había navegación satelital
y todo el resto de la navegación electrónica tenía unos valores que eran imposibles para cualquier navegante del Río de la Plata. Se empezaba a hablar de los primeros satelitales que usaban los pesqueros y tenían valores de $7.000, $8.000, más un altísimo consumo de baterías. Por supuesto que hoy, con los avances, sin ningún lugar a dudas, plotter, sistema de comunicación satelital, todo ese tipo. Perdón, hay una cosa que Martín no comentó, pero que creo que es importante y cómica. Tampoco teníamos cómo abrigarnos. En Puerto Deseado había unos ladrillos de losa refractaria, de un carguero que se había hundido ahí, y nos llevamos un ladrillo de esos y lo poníamos sobre la hornalla de la cocina, de esa misma que vieron ustedes a Tony cocinando, y lo atábamos con alambre, todavía lo tengo, el ladrillo ese, y cuando teníamos mucho frío arriba del barco, y le encendíamos la hornalla, ventilando el barco, o sea, nosotros no teníamos estufa, Nada, claro. ni tampoco cubrebastos, aparte de los trajes de agua que ya se habían, ¿no? Claro, bueno, ¿alguna pregunta más de los presentes? Acá un presente preguntaba cómo hacían para achicar vela de proa. Tenían el enrollador, pero bueno, calculo que la pregunta iría... Sí, creo que acá hay un tema importante de... Si llevan tormentín o algo de eso. Había otra pregunta en relación al tormentín. Sí, ya, acá hay un tema muy importante. Cuando yo preparé el Tritón, estaba muy relacionado con Memo Castro, que había ido con el Tepuo, con el Hormiga Negra al Cabo de Hornos y después a la Antártida. Entonces, cuando uno piensa en una vela de enrollar, Memo me dijo, hacete un foque de enrollar, no un Genoa de enrollar. En los Genoas de enrollar, que normalmente se usan al Río de la Plata, que puede ser un Genoa 1, un Genoa 2, cuando se los va enrollando, el centro bélico se va muy arriba y la vela no rinde y el barco escora mucho. Claro. Cuando en los 3 viajes que hice al sur, al llegar a Mar del Plata, que fueron escalas, bajaba el Genoa y ponía el foque de enrollar. Y el foque de enrollar se lo podía achicar bien, con poco esfuerzo, hasta tormentín. Y de hecho, en algunas situaciones, un pesquito que tuvimos a la vuelta, que Martín me sacó una muy linda foto que salió en la revista Gente, pero que la sacó él, que no está acá publicada. Eso lo hicimos con la vela enrollada casi a tormentín. Bueno, como las cosas buenas, breves y buenas, 2 veces buena. La charla hermosa, con mucha emoción. Acá muchos de los presentes dicen, acompañamos en el sentimiento ese de emoción y de calor por el logro que excede en mucho lo deportivo. Acá hay algunos excombatientes que son socios del club, Genaro, Coya, que está escuchando esta charla, a quien invitamos especialmente. Y bueno, cada uno es como el Principito, ¿no? Este viaje creo que es como el Principito, donde cada persona que lo lee lo interpreta a su manera, y yo creo que este viaje, por eso... Muy buena charla. Sí, muchas gracias. Yo creo que el viaje tiene ese significado que cada persona le resuena dentro de su corazón de una manera distinta, ¿no? Según cada uno. Así que yo le agradezco a Martín. Martín hace el cierre nomás. Un abrazo a Javier, un honor haberlo tenido acá también. Martín, y después le damos la palabra al Comodoro García Vitze, que está acá presente escuchando atentamente la charla. Vamos, Martín. Bueno, para mí obviamente este viaje fue la experiencia más fuerte y más linda que he tenido en mi vida. Hoy es algo que le puedo contar a mi hijo. Y bueno, y me cambió muchísimo. A raíz de este viaje vinieron a mí montones de experiencias, de conciencia, de cosas
me ayudaron mucho a crecer, a conocer gente, y bueno, me queda siempre, que la vez pasada lo hablamos incluso con Javier, un poquito este sabor de que esto hace 30 años, ¿cuántos barcos fueron para el sur? ¿Cuántos? Yeah. El Galileo, el Antártico, y ¿qué otro? El Ipaqué, el Ipaqué. Muy poquito, Ipaqué, es nada, es nada. Es una pena que teniendo un litoral tan extenso, tan lindo, tantos navegantes, tantos Tritón 28, porque un Tritón 28, no naveguemos más nuestras costas, nuestros mares, que es la forma de ejercer soberanía también, ¿no? Piedrabuena los navegaba con el Espora mientras lo tuvo, y cuando naufragó se construyó el Luisito, y con ese barquito de 12 metros siguió navegando, tratando náufragos, haciendo soberanía, y bueno, qué sé yo, a mí me hubiese gustado más que todo este esfuerzo que en su momento hizo con Rush, con toda la gente que lo siguió, entre ellos nosotros, los viajes del Patagón, y así todo se navega tan poquito para el sur. Ya llegar a Mar del Plata pareciera ser una gran travesía, y bueno, nada, ese es un poco el cierre que yo doy como corolario a esta charla. Y de ya nuevamente, Alberto, para mí es un placer, un gusto haber estado acá y me hagas esta invitación, y gracias a toda la gente que se subió al barco, ¿no? Bueno, Martín, yo creo que nuestras navegadas hablan también de lo que somos como personas. Así que bueno, le dejo la palabra al comodoro del club, que es la cabeza de la organización Club de Veleros Barlovento, de nuestro club, y que bueno, que accedió a que podamos hacer estas charlas. Así que, Juan, avanti. Gracias, Alberto. Bueno, Martín, Javier, que la palabra la usó Alberto y la voy a repetir. ¡Qué honor! Yo tengo un par de preguntas. Habitualmente cierro y no hago preguntas, pero ustedes me han movilizado, como creo que nos han movilizado a los 160 y tantos navegantes que hemos compartido este momento tan especial de Charlas al Río, con dos navegantes como ustedes que marcaron un hito. Pero, Martín, ¿vos tenías 20 años cuando fuiste? No sé si me copiaste. Sí, te escucho. ¿Qué tenías, 20 años, Martín? Sí, tenía 21 años, sí, 21, correcto. ¿Y vos, Javier? 33. Bueno, los más veteranos. Muy jóvenes. Yo los felicito, pero no quiero caer en la mera felicitación, porque en fin, eso a lo largo de los años lo han tenido, pero a tantos años, ¿no? A 31 años de ese episodio tan extraordinario. Yo creo que y de la charla esta, vamos a coincidir estoy seguro, con los que están escuchando. Hay varios temas que me parecen que salen de la experiencia de ustedes. No solamente fue el coraje, porque no solamente el coraje del mar, de la meteo, de ir al sur y de bajar al sur, sino que es de haber ido a poner la rueda de este extraordinario Tritón 28, el Patagón, ahí en Puerto Argentino. Y eso es coraje, y de alguna manera, y ustedes lo saben, lo tenemos que tener todos claros, ustedes reivindicaron, continuaron a los mismos jóvenes que pocos años antes dejaron su sangre en esta tierra todavía irredenta. Entonces, realmente, lo de ustedes fue extraordinario, pero yo creo que tiene una característica que la hace más extraordinaria aún, y que no nos damos cuenta, y recién Martín lo decía. Fue la sociedad civil, como se dice en muchos países de Latinoamérica y en Argentina poco, la sociedad civil, los civiles, los que
se subieron a un barco propio, el de Javier, que lo expuso, pero lo puso para esta gesta, y esto de que los civiles, la sociedad civil, acompañe a las fuerzas que en su momento tuvieron que luchar, pero que lo hagan desde la propia iniciativa ciudadana, yo creo que es extraordinario, y va a quedar, y ya saben que quedó ustedes, pero tiene que quedar en la memoria y en el registro de los argentinos. Porque lo que decía recién Martín, tenemos un extenso litoral marítimo. Uno piensa en la Patagonia y piensa en Esquel, ¿no? O Bariloche. No está pensando en ese mar argentino que hay que navegar más, tiene razón Martín. Tenemos que ir hacia el sur con nuestros barcos, y esto a todos nos abarca, a todos nos incluye, y porque es una manera clara de transmitir, yo creo que dos cosas. Primero, soberanía, y también transmitirle a la sociedad argentina que el deporte de la vela es eso, es formar chicos para aprender a luchar contra los elementos, algunos de ellos, como tenemos uno en el club, Facundo Leza, para competir en las Olimpiadas, pero también para vivir la experiencia del mar argentino y de llevarlo para adelante. Yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que tener los clubes, que para eso estamos, alentar este tipo de navegaciones, y cada vez más que los barcos, los veleros se adentren en el mar. Mucha parte de la sociedad cree que el yachtman, ¿no? Los yachtmen son tipos súper elegantes, hay barcos muy grandes, hay de todo, pero la náutica vela, lo sabemos todos los que la practicamos, es esto, es un 28 pies armado a pulmón que se fue a reivindicar nuestra soberanía, a cantar el himno esa memorable tarde, en esas 28 horas en Puerto Argentino. Y también creo que el segundo mensaje es para la gente joven. Para los jóvenes que hoy de Malvinas ni siquiera creo que lo ven en el libro de historia, y deberían verlo, porque esta situación de un chico de 20 años como Martín, que se sube y se embarca para ir al sur, a cantar el himno y a cantar tras un manto de neblina, cuando precisamente llegaron llenos de neblina, es extraordinario y debe ser inspirador, y tenemos que, los más grandes, tenemos que alentar esto en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que de lo que ustedes hicieron sirva para dejar en claro que ser joven no es simplemente jugar con la PlayStation, que ser joven es luchar por los valores que hacen a nuestra argentinidad, a nuestro país y a nuestra sociedad. Así que, bueno, Martín, Javier, y en el recuerdo de Tony, de Santiago y de Ariel, 5 valientes argentinos que sin armas, pero con el coraje en el alma, fueron a hacer flamear la bandera argentina en el Patagón. Ha sido un honor tenerlos a ustedes acá, y yo creo que esto de compartirlo con todos a través de nuestro club, el Club de Veleros Barlovento, que quiere con estas charlas al río, en medio de esta situación tan complicada del mundo que tenemos hoy del país, con el tema sanitario, pero que estemos juntos y que valoricemos el tema de lo que representa entonces poder navegar y hacer ondear nuestro pabellón en lugares tan aparentemente lejanos, pero que tenemos que ir mucho más. Muchísimas gracias por la participación, Martín, Javier, gracias por la vida y por lo que nos han transmitido hoy. Y a todos los amigos, más de 165, que hoy hemos compartido este momento tan particular, bueno, sigamos unidos, sigamos navegando y sigamos haciendo que los clubes náuticos sean eso, representantes de la sociedad civil para alentar cada vez más y mejores epopeyas. Muchas gracias a la subcomisión de comunicación presidida por Alberto Arquímedes, que hoy ha oficiado de mediador, Lucas Rico, Mariana Rodríguez, Rafael Tubi, Nico Latanzi, que es el vicecomodoro que hace todas las comunicaciones, pero bueno, sigamos así, y bajo la inspiración de ustedes trataremos en lo posible, nosotros humildemente, de hacer lo mejor que podemos por la náutica y por nuestro país. Muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.